Te doy la bienvenida a lo que nadie me contó del alcohol. Mi nombre es Aitana y en este podcast quiero ayudar a visibilizar la enfermedad del alcoholismo partiendo de mi experiencia como hija de una persona alcohólica. Quiero que reflexionemos juntos sobre el mundo del alcohol y todas las consecuencias que conlleva. Si te interesa este tema o pasas por algo parecido, te invito a que te quedes aquí conmigo y a que visites mi blog, loquenadiemmecontodelalcohol.es. Pues bienvenidos a otro episodio del podcast de Lo que nadie me contó del alcohol. En el episodio de hoy quiero reflexionar acerca de por qué el alcoholismo es un tema tabú. Porque es un tema tabú tanto para la persona enferma como para los familiares o seres queridos que lo vivimos de cerca. También os quiero contar cuándo fue la primera vez que le dije a alguien, que le confesé, que mi madre es alcohólica. Fijaos, son 4 palabras, pero me costó años hacerlo y bueno, muchas cosas detrás que luego os contaré. Y por último, también os quiero hablar de cómo me parece curioso, ¿no? Que tengo un blog donde hablo del tema del alcoholismo, están las redes sociales, que también muevo mucha información. Ahora tengo el podcast. Mi madre falleció a causa de eso y a raíz de que mamá falleciera me planteé como reto el intentar visibilizar, el intentar que se hablara de este tema y cómo después de todo eso yo misma sigo tratando este tema como algo tabú. Intento que no sea así, o sea, lo hago de forma inconsciente, pero hay veces que me veo y luego lo reflexiono y digo, fíjate, cómo para mí sigue siendo un poco un tema que intento ocultar, que no intento hablar de ello. Es curioso. Si te interesan estos temas, te invito a que te quedes hasta el final y si quieres comentarme algo, si quieres decirme qué te parece o mandarme tu opinión, igual en los comentarios del episodio, en el blog, en las redes sociales, que estoy un poquito por todas partes. Pues quiero empezar hablando de por qué yo creo que el alcoholismo es un tema tabú. ¿Por qué es un tema tabú a día de hoy? Si el alcohol está en todas partes, el alcohol vas a supermercados y tienes estanterías enteras de alcohol, la cerveza está en todas partes, el vino, incluso hay médicos que lo siguen recomendando. Sale publicidad en cuando te metes en una página web y has mirado algo de alcohol, te bombardean la publicidad. ¿Y por qué es un tema tabú? ¿Por qué el alcoholismo? ¿Por qué cuando el alcohol ya se convierte en una adicción hay un problema detrás? ¿Por qué pasa a ser un tema que se vive en silencio? En mi opinión, la respuesta está clara y creo que es por eso, por la normalización que se tiene del alcohol. El alcohol está en todas partes, se asocia a momentos de ocio. Entonces, ¿cómo va a haber un problema ahí? Si una persona se atreve a ir a un bar y beber cervezas, nos explota la cabeza de pensar que hay un problema, ¿no? Pues si se está haciendo a la luz del día, si es lo más típico. Entonces, ¿cómo hay un problema? También el alcohol siempre se relaciona, a ver, se va hablando cada vez un poquito más, pero al final siempre se relaciona y se le vende el alcoholismo o el consumo excesivo de alcohol relacionado con temas del coche, ¿no? Si bebes no conduzcas, hacen campañas. Bueno, incluso tú puedes conducir con X cantidad de alcohol en sangre. Entonces, claro, hemos llegado a una normalización que dices, bueno, a ver. Y yo creo que es por eso. Yo creo que a raíz de eso, pues hay una serie de prejuicios, que vamos a ir hablando ahora un poquito de eso, que hacen que, claro, la persona alcohólica esté vista como una persona, pues, viciosa, que tiene un vicio, fíjate, que no sabe controlarse y no es así para nada, no tiene nada que ver. Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Primero de todo, es súper difícil que la persona alcohólica se reconozca como tal. Porque por todos los prejuicios que lleva asociado el alcoholismo, porque se piensa, si no estás muy metido en el mundo, ¿vale? Si no has tenido ninguna persona alcohólica cerca, las ideas que tiene la gente son que el alcohólico es la persona que bebe copazos, que no sabe, fíjate, no sabe controlarse. No, el alcohólico es una persona que está enferma, es una persona que no se sabe, sí, hay un componente biológico, educacional, hay una situación quizás que nos lleva un poquito más a ello, pero no se sabe muy bien porque hay personas que
pueden beber cerveza todos los días y beber 2, 3 cervezas todos los días y, pues bueno, parece que no desarrollan una adicción, y hay otras personas que al final pues se les escapa un poquito de madre toda esta situación, ¿no? Y es más visible que hay un problema. Entonces, a la persona alcohólica le cuesta reconocerse porque el alcohol está en todas partes. Además, se cree que parece que el alcoholismo es una enfermedad de las personas que toman copazos. No, no, de verdad, abramos la mente, olvidemos ese hecho, porque yo siempre lo digo, mi madre era alcohólica y mi madre bebía cerveza y vino del de cocinar. O sea, que ni siquiera no, que son las cosas más accesibles y más económicas y que las encuentras en cualquier supermercado, en cualquier tienda así pequeña, son súper fáciles de encontrar. Entonces, no hace falta ni beber copazos, ni estar en situación de calle, nada, no. ¿Cuánta gente alcohólica habrá que estén puestos estos, como pasa un poco con los temas de las drogas tipo cocaína, ¿no? Que parece que, o la heroína, que parece que están derivadas, pero ¿cuánta gente habrá en una situación económica buena y teniendo todas las necesidades cubiertas, incluso más que ellas, o sea, ya pasando, y personas que tengan un problema con el alcohol? Pero no se habla, no se vive. A la persona enferma le cuesta reconocerse por todos los prejuicios que hay. También es verdad que la persona enferma pues está enferma. Entonces no lo quiere ver, vive al final, a lo mejor dice yo tener un problema, pero si mi vecino queda todas las tardes a tomar cervezas y parece que no pasa nada, claro, no se habla de ello. No se habla de ello y es algo que tenemos súper normalizado, y a la persona pues parece que entre que está enferma y le cuesta por eso y que parece que da vergüenza, ¿no? Parece que eres un vicioso, que eres un borracho, pero no, para nada, ¿vale? Debemos intentar hablar un poquito más de esto para que a la persona, porque es curioso, ¿no? Pero si tu madre tiene cáncer o tu madre tiene diabetes o tu padre, puede parecer que es más, bueno, mi madre tiene diabetes, pero en cambio si es alcohólico, o yo tengo diabetes, ¿sabes? Pero parece que si es alcohólico, pues no, como que se tapa, no puedes decir, pues mira, mi madre es alcohólica. Pues mi madre también pasa mucho con las enfermedades de salud mental, pero bueno, debemos de hablar de esto para intentar que no se convierta en un tema tabú, porque lo pasa muchísima gente. De verdad que si yo me pongo a mirar todos los emails que he recibido desde que abrí el blog, yo misma me sorprendo alguna vez cuando veo la bandeja de entrada y me fijo en el número, ¿no?, que te viene, que normalmente borro todos los emails que no sean de eso, y digo, madre mía, o sea, creemos que no, pero esto lo viven muchísimas personas. Parece que no, porque no se ve, no se habla, pero de verdad que a mí me llama la atención, y a más de uno que no esté metido en este mundo, si lo ve, se sorprendería. ¿Por qué los familiares lo vivimos como un tema tabú? Pues yo creo que un poco por lo mismo, por todos los prejuicios que están asociados. En mi caso, yo fui consciente, bueno, empecé a ser consciente de que mi mamá tenía un problema alrededor de los 7, 8 años, y la primera vez que se lo conté a alguien, que luego lo contaré, yo tenía 17. O sea, imaginaos. Y no era es que no lo hablaba con nadie, ni siquiera en casa, dentro del núcleo familiar, tampoco se hablaba. Y podíamos estar diciéndole a mi madre, tienes un problema con el alcohol, tienes que dejar de beber, y luego, en cambio, entre nosotros no lo hablábamos. También hay otras razones, pero bueno, luego os contaré también por qué yo creo, pero es curioso, ¿no? Que no se hable, que se viva toda la situación, que es complicado, ¿eh? Que no es una situación fácil. Que las personas alcohólicas, pues en este caso mi madre, como pasa una gran mayoría, pues se ponen violentos cuando beben, buscan discutir a toda costa, da igual el tema, da igual. Mi madre, por ejemplo, pues me regañaba, yo qué sé, pues yo estaba fregando y se me rompía un vaso, que es algo súper normal, me regañaba. En mi habitación, por ejemplo, había unos cajones, la cámara de estas camas altas que tienen cajones debajo, y esos cajones tenían unos pomos, y los pomos eran cuadrados y eran muy grandes, y solo tenían un cachito de apoyo al mueble, pero muy pequeñito, un punto de apoyo. ¿Qué pasa? Pues de subir, de abrir, de cerrar, pues se rompía, normal, eran de plástico así fino. Pues mi madre, por ejemplo, que me echaba la bronca, que lo hacía aposta, y bueno, ya un broncón porque yo lo hacía aposta, no lo hacía aposta. Igual que si se me rompe un vaso fregando, tampoco. Otra cosa es que yo cogiera el vaso y lo tirara al suelo con idea de romperlo, pero no era la situación. Entonces buscan cualquier excusa para tener discusión. Claro, ¿a mí qué me pasaba? Pues yo era muy pequeña,
mis padres estaban divorciados, mi padre no estaba mucho en nuestra vida, mi padre, pues bueno, yo le veía a mi padre pues una vez al mes, a merendar una tarde, una vez al mes y medio, tampoco mucho. Entonces, mi madre era la persona que estaba. Mi madre era quien nos llevaba de vacaciones, mi madre era quien nos llevaba al cole, quien me llevaba al parque, iba a ver mis partidos de baloncesto. Entonces, yo sentía que estaba haciendo algo malo. Yo cuando ya fui consciente y le puse nombre a que mi madre es alcohólica, sentía que si se lo contaba a alguien, por muy difícil que fuera la situación que estaba teniendo en casa, sentía que estaba hablando mal de mi madre. Entonces, era mi madre. Y iba a parecer que mi madre era una borracha, que mi madre era una mala madre, que no nos cuidaba. Y no, todo lo contrario. Es verdad que cuando bebía se convertía en un monstruo, pero luego mi madre cuando no bebía, para mí es la mejor persona que he podido conocer, ¿no? Y yo tenía muchísima relación con ella, muchísima confianza, pero claro, yo sentía que estaba haciendo algo mal. Incluso, que luego os lo contaré, pero después de fallecer me ha pasado también. Una vez que mi madre ha fallecido, yo cuando me planteé no dejar el blog, seguir con él o no, una de las causas que me llevaban a decantarme por el no era que sentía que estaba haciendo algo malo hacia ella. Sentía que estaba dejando un mal recuerdo de mamá. Y no, para nada. Yo al final pues estoy hablando de una problemática, de una enfermedad que lleva toda esta situación, pero no estoy hablando mal de mamá. Mamá tenía una enfermedad y sí, cuando mamá bebía se convertía en un monstruo. Pero bueno, ya está, pues es una enfermedad. Es una enfermedad y por mucho que parezca que haya mil prejuicios y mil situaciones, no deja de ser una enfermedad. Esa persona, su cuerpo le está pidiendo más y cuando bebe, vive una realidad que no es, pasan por una fase eufórica, luego una fase depresiva, pero no están siendo conscientes de todo el problema. Y luego hay muchos más problemas detrás. Mi madre seguramente pues tuviera depresión por todo lo que vivió, fuera una persona con una autoestima nula. Hay mucho más atrás. Pues yo lo bebía en silencio. Nadie sabía nada, ni mis profes, ni mi padre, ni mi familia, ni mis amigos, nada. Yo lo vivía en silencio. Cuando era pequeña, pues te cuesta menos, ¿no? Porque, bueno, pues te cuesta menos. Cuando vas siendo más mayor, te va costando un poco más, porque ya va viendo situaciones y, claro, tus amigos también van siendo más conscientes. Yo, por ejemplo, pues mi madre, ejemplos, ¿no? Pues yo tenía discusión en casa. Claro, yo lloraba, pasaba la noche hecha polvo, me levantaba con unos ojos de hinchadísimos. Incluso, bueno, esto es duro decirlo, pero es así. Yo podía estar pensando en casa cómo quitarme de en medio, ¿no? Cómo desaparecer. Y claro, luego salía a la calle, me lavaba la cara y no pasaba nada. Sí, podía estar seria, podía estar triste, pero yo intentaba, pues, que no se notara. Entonces, ¿cómo hacía eso? Pues mintiendo. Yo era la reina de las mentiras, la reina de las excusas, porque claro, cuando eres pequeño te cuesta menos, pero conforme vas creciendo, pues se van viendo actitudes, como os decía. ¿Y por qué no vienes a este plan? Pues estoy cansada. En mi casa había problemas económicos, claro, yo llevo siendo consciente de los problemas económicos que había, pues desde bien jovencilla. ¿Y qué pasa? Que al final, pues cuando tus amigos empiezan a salir, pues empiezan a cenar, se van de viaje, claro, yo no podía seguir ese ritmo. Y por no contar, mira, pasa esto, pues yo, pues no, me voy con mis abuelos y a lo mejor me quedaba en casa. No, pues es que nos vamos de vacaciones, igual, seguramente me quedara en casa. Y bueno, pues claro, vas creciendo, cada vez va siendo más difícil taparlo porque también es lógico, mis amigos al no saber nada, pues claro, si yo había discutido en casa y salía, pero salía seria y sin ganas, pues estaba como una seta, pues también es lógico que ¿qué le pasa a esta? Y claro, una vez puedes decir, he dormido mal y estoy de mal humor o tengo la regla y estoy un poco así tipo Noria, pero claro, todos los días no. Entonces ya empezaba a ser un poquito evidente y yo pues tenía que mentir, mentir y mentir. ¿Cuándo fue la primera vez que yo le conté a alguien que era alcohólica y por qué? Pues por esto que os decía. Fue a mi mejor amiga y yo tendría 17 años y lo típico ya pues que ya te vas a algún bar así de noche
Y claro, mi amiga es verdad que ya había habido muchos momentos en los que yo la mentía, en los que había una actitud un poco rara, fíjate Aitana, fíjate qué seria, joder, no quiere venir, no me da explicación, que siempre había una excusa, pero llega un momento en que las excusas ya empiezan a oler y ya empiezan a ser algo raro. Entonces, estábamos pues volviendo, estábamos esperando al autobús y yo me había tomado una copa y yo es verdad que cuando bebía pues me daba todo el bajón, me daba pues lo típico, el alcohol, el subidón y luego el bajón y encima ese día había tenido discusión en casa, había salido con mis amigos por no quedarme en casa, porque como nadie sabía lo que me pasaba, pues no quería estar en casa porque había habido una discusión muy complicada, pero tampoco tenía dónde irme, entonces pues me fui con mis amigos. Y bueno, hicieron una broma y es que ni recuerdo la broma, pero debió ser alguna tontería. Y yo pues me dio el bajón. Me dio el bajón, me puse a llorar y bueno, mi amiga estuvo espabilada, me sacó de allí y me dijo, a ver, ¿qué narices te pasa? ¿Qué llevas toda la noche rara? Y yo pues lo solté. Lo solté y le conté todo. Claro, mi amiga entendió varias cosas. No recuerdo tampoco muy bien lo que me dijo, pero sí que me acuerdo que me dijo que algo pasaba, que algo raro había. Y bueno, pues yo la verdad es que sentí un alivio tremendo al contarlo porque sentía, encima estás en esa edad en la que los amigos son tan importantes y yo sentía encima eso, que la estaba defraudando porque la mentía mucho y tampoco me sentía bien. Yo era consciente de las mentiras. Por mucho que mintiera para tapar a mi madre, llegaba un momento en el que yo ya veía hasta feo el decir, madre mía, madre mía. Y bueno, pues fue la primera vez que se lo conté. Fijaos, con 17, que son muchos años y es muy duro vivirlo en silencio. Yo por eso siempre os aconsejo de verdad que es difícil también hablar de ello, pero os aconsejo siempre a que algún familiar o alguna persona cercana se lo contéis, pero porque de verdad que sentís un alivio. Yo sentí que mi mochila cogía un poquito de peso de la mochila y lo dejaba, se quedó ahí. Además, es el sitio donde es, o sea, me acuerdo dónde fue y es verdad que incluso cuando paso por ahí hay veces que me acuerdo y es como, fíjate, aquí solté un poco de lastre, me pesaba un poquito menos, solo lo sabía ella, pero bueno, ya pesaba un poquito menos. Y bueno, el último tema del que me gustaría hablaros es porque me resulta curioso. Me resulta curioso que yo que tengo el blog, tengo el podcast, estoy aquí hablándoos de esto y incluso, bueno, a raíz de que mamá falleciera, yo me propuse el decir, no, vamos a intentar normalizar, que mi experiencia intente servir un poco para hablar de esto, para que sepamos que no estamos solos, porque claro, vemos a la gente beber cervezas, pues te asomas a cualquier terraza y es algo habitual. Y claro, la gente como yo decía, que yo decía, y fíjate, mi madre bebe y luego en casa tenemos discusión, me dice cosas feas, me intenta pegar, ¿qué pasa? Y por eso al final, pues nos lo tragamos un poco y lo vimos como un tema tabú porque pensamos que es algo especial y no. O sea, lo pasa muchísima gente. Y es curioso, ¿no? Que yo incluso estando un poco más concienciada y ya habiendo pasado la fase en la que puedo hablar de esto y no siento ningún tipo de vergüenza, no, pues vale, pues ya llega un punto que es una enfermedad más. Pero yo incluso, de forma consciente e inconsciente, hay veces que lo sigo tratando como un tema tabú. Primero ya he contado antes que yo cuando mamá falleció me planteé qué hacer con el blog y me decantaba mucho por el no porque de verdad sentía que estaba dejando un mal recuerdo de mamá. Sentía que si yo seguía tratando este tema, al final, claro, mi madre no solo era la enfermedad, mi madre era mucho más, pero al final yo en el blog de lo que hablo sobre todo es de la enfermedad, de la problemática. Y yo sentía que estaba dejando un legado horrible y me costó, la verdad, pasar ese paso, ese momento de decir, no, yo estoy hablando de una problemática que existe y es súper habitual, la vive mucha gente. No estoy dejando un mal recuerdo de mamá. Mamá no solamente era su enfermedad. Es verdad que los últimos años, pues su enfermedad, por desgracia, pues ya pues ocupaba gran parte de su día, pero mi madre era mucho más. ¿Vale? La enfermedad es una parte de ellos, pero no es todo. Luego también momentos en los que lo viví así, bueno, claro, mi madre pues era joven, no era muy mayor y claro, falleció pues para la gente que no tuviera ni idea, pues bueno, para nosotros incluso fue un poco sorpresa porque mi madre había tenido muchísimos ingresos y pensábamos que iba a ser uno más, no pensábamos que iba a ser el definitivo. Y claro, para mucha gente pues con más razón no tenía ni idea de estos ingresos y era como qué raro.
pues mucha gente, muchos amigos que vinieron al tanatorio pensaban que mi madre había fallecido a causa de un cáncer. Incluso, bueno, algunas personas, claro, me dijeron allí, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Que estaba enferma? ¿Qué tenía? ¿Que tenía un cáncer? Y claro, yo, pues, a ver, tampoco era el día, yo no estaba con la cabeza para explicar nada, pero y hace poco, pues 4 meses así, hablando con la novia de un amigo, pues me lo decía, ¿no? No sé qué estábamos hablando y me dice, chica, que no fue por un cáncer. Y no, bueno, fue debido a su alcoholismo, la cirrosis, tal. O sea que fijaos. Y luego yo las situaciones yo es verdad que a raíz de que pasara esto, yo dije que iba a hablar de esto y incluso hay amigos que nunca me habían escuchado decir lo que sabían a lo mejor algo y yo no tengo que sentir vergüenza, ya está, entonces yo lo hablo, intento naturalizarlo, intento normalizarlo, se crean debates interesantes porque el tema del alcohol es un tema que lleva debates interesantes porque las posturas, claro, pues hay muchísimas opiniones. ¿Y qué pasa? Que aún así yo misma, pues hay situaciones en las que no me siento con libertad. Yo, por ejemplo, llevo muy mal lo de que me ofrezcan, no puedes brindar con agua, trae mala suerte. Si me lo dices una vez, pues bueno, me parece normal, pero ha habido ocasiones en las que me lo han dicho más de una y es como... Y claro, yo en esos momentos me encantaría poder decir, cuando ya me insisten más de 3 veces y yo ya no, y he tenido momentos en los que me han puesto hasta la copa en la mano y yo he tenido que dejarla en la mesa, claro, a mí me encantaría poder decir, mira, no, porque mi madre falleció por esto, no quiero, no me obligues, ya está, eso de que mala suerte, para mí son tonterías, punto. Y claro, ha habido situaciones pues en las que no estoy con mi familia o no estoy en un círculo que tenga tanta confianza y claro, me callo. Luego lo pienso, pero me callo porque digo, no es el momento. ¿Por qué no es el momento? ¿Por qué no es el momento? Si alguien me está insistiendo, por lo menos, o mi opinión, yo creo que, oye, pues no busco hacerte daño, pero busco que no lo vuelvas a hacer. Entonces, ¿por qué no es el momento? Y luego también yo a raíz de, claro, yo pues bebía lo que se dice lo típico, que no es típico porque lo tenemos normalizado, pero bueno, yo me iba de fiesta con mis amigos, pues me tomaba una copa, no mucho más, o sea, con suerte no mucho más, pero bueno, que está ahí, que tampoco me parece normal que digamos lo típico, pero bueno, ya está. ¿Y qué pasa? Que yo a raíz de esto dejé de beber. Entonces sí que ha habido círculos en los que la gente pues le parecía raro y yo misma me sentía como retraída de con esto no tengo mucha confianza, no voy a... Pues no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si tu madre fallece por un cáncer y están hablando de algún cáncer, a lo mejor dices, pues mira, mi madre falleció por esto. O si alguien te pregunta directamente y te dice, ¿y por qué falleció? Y tu madre falleció, lo dices. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No lo convirtamos de verdad en un tema tabú, hablemos de ello, intentemos normalizarlo, que sé que yo lo digo como si fuera muy fácil y no lo es porque para mí misma no lo fue. Pero bueno, poco a poco y yo creo que poniendo nuestro granito de arena todos podemos ir consiguiendo a que se hable de este tema y a que no lo vivamos, sobre todo en no convertirlo en tema tabú para no vivirlo en silencio. Pues ya para terminar, que hoy me he enrollado más de lo que quería, pero bueno, me ha parecido interesante. Igual, me vuelvo a reiterar y soy muy pesada, intentad, buscad ayuda, intentad no vivir esto como un tema tabú, ¿vale? Sé que es difícil, pero si entre todos nos unimos y si cada vez se va hablando más, va a llegar un momento en el que se va a normalizar, ¿vale? Pero es necesario hablar de ello, es necesario decirlo y ver una problemática como algo normal. Es una enfermedad de verdad que vas a ir al médico, se lo vas a decir y seguramente al médico no le sorprenda. ¿Vale? Entonces, y que no estamos haciendo nada malo, que lo que estamos haciendo al hablar de ello es intentar cuidar a la persona e intentar cuidarnos nosotros. Entonces, de corazón, intentad pedir ayuda y intentad contárselo a más personas. Es muy difícil, pero de verdad que os va a ayudar, vais a vivirlo, vais a sentir que la mochila, que ya pesa mucho, pesa un poco menos. Y nada, para terminar, daros las gracias por llegar hasta aquí, que si tenéis cualquier comentario, si queréis contarme vuestra situación o que charlemos un poco, pues tenéis el grupo de Telegram, perdón, estoy por email, estoy en las redes sociales y nada, me va a encantar leeros. Así que nada, nos escuchamos en el próximo episodio.